Estás durmiendo y de repente despiertas con el corazón al 1000. No pasó nada, nadie te despertó, pero sientes que el pecho se te cierra, te falta el aire, las manos te hormiguean. Y entonces llega el pensamiento que lo vuelve todo peor. Algo está muy mal. Me va a dar algo. Me estoy muriendo. No hay ningún peligro afuera y aún así tu cuerpo está segurísimo de que sí te vas a morir. Si alguna vez has sentido eso, quédate, porque hoy hablamos justo de ahí. Bienvenidos a Ansiedad sin Máscara. Yo soy Vanessa Mendoza. Y yo soy Norma Jiménez. Y fíjense que después de los primeros episodios nos llegaron algunas preguntas muy interesantes para mi ver, y nos sentamos a contestar las más reales. Cambiamos los nombres por obvias razones, pero las preguntas son tal cual nos las mandaron. Y hoy vamos a hablar de las de ansiedad. Y oye, Norma, te voy a ser bien honesta desde ahorita. De ese tema, yo no te hablo nada más como psicóloga, ¿eh? ¿Nos vas a contar? Oye, ¿sabes? Yo siempre he dicho, una persona que domina también un tema como tú dominas el de la ansiedad, es porque en algún momento lo vivió. Y me queda muy claro que tú justamente dominas este tema de la ansiedad porque la conoces muy de cerca, ¿no? Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Y justo lo iré contando en el camino. Pero fíjate una cosa, que me di cuenta algo leyendo las preguntas que nos llegaron. Entre ellas nos llegaron como 4 preguntas bien distintas. Una hablaba del cuerpo, otra nos hablaba de la cabeza, una de los demás, incluso una del futuro. Pero cuando las junté era la misma, o sea, la misma, Norma, la misma. ¿Cómo la misma, Valen? O sea, ¿la misma pregunta? ¿Convergían en algún punto? La misma alarma. Nada más que sonando en 4 lugares distintos. Y mira, eso es lo único de lo que vamos a hablar hoy. Aunque parezca que andamos saltando de tema, ¿qué pasa cuando tu alarma de adentro se vuelve como demasiado sensible? Por eso no las partimos en 4 episodios, porque debajo de Camila, de Pablo, de Emilio y de Andrea late exactamente la misma cosa. Ponte cómoda donde sea que nos escuches, hoy el episodio es de ustedes. Y empieza justo por lo más físico. Bueno, yo le llamo lo más orgánico, pero aquí le vamos a llamar lo más físico. Este tema es de Camila. Hay días que siento un hueco en el estómago. Me sudan las manos de la nada, un peso en el pecho, como que no puedo respirar. Me da miedo estar enferma de algo grave o volverme loca. Pero el médico dice que no tengo nada. ¿Es normal que la ansiedad se sienta tan real en el cuerpo? Camila, antes que nada, qué susto, ¿verdad? Y fíjate que es un susto bien especial, porque tú no le tienes miedo a algo de afuera, sino que le tienes miedo a lo que sientes en tu propio cuerpo, o sea, ese corazón que se te dispara cuando menos lo esperas, el aire que de repente, pues como que no te llega, como que no alcanzas. Y eso es de lo más difícil de explicarle a quien no lo ha vivido. Claro, Norma. Por eso, Camila, te voy a contar algo mío, porque fíjate que eso yo lo viví desde chiquita. En realidad no sabría decirte desde cuándo exactamente empezó, pero lo que yo sí me daba cuenta es que desde chiquita ya había cosas que me alteraban el cuerpo. Hasta creo que una vez mi mamá me dio un medicamento que me aceleró el corazón. Pero fíjate que hay una que tengo bien clarita. Recuerdo una vez en la escuela, creo que estaba más o menos en cuarto o quinto de primaria, que me paré porque sentía que me faltaba el aire. Qué fuerte, Vane. Y a esa edad ni nombre tienes para eso, nada más es el temor. Ujú, nada más el susto. Y de por sí ya me daba miedo. Pero, ¿sabes qué fue lo peor, Camila? No fue tanto el síntoma. Recuerdo que mi maestro fue y mandó llamar a mis papás y les dijo que a lo mejor en casa me estaban asustando con algo. Incluso hasta se metió con cosas de religión. Y oye, yo jamás he culpado a mis papás de esto, pero en ese momento yo sentí como que mi problema los iba a hacer quedar mal. Y es que ya no solamente lo que sientes en el cuerpo, sino tener que ocultarlo. A los 9, 10 años más o menos, aprendí a disimular perfectamente que realmente sentía que me estaba muriendo de miedo. Wow, Vane. Qué fuerte lo que nos platicas. Imagínate, a esa edad cargabas 2 cosas a la vez, el síntoma y el trabajo de aparentar o de fingir que no te estaba pasando nada.
Y Camila, por eso te lo cuenta, para que cuando te diga que esto se puede vivir distinto, sepas que no lo sacó solamente de un libro, que ella lo vivió en carne propia. Por eso te lo dice alguien que estuvo justo donde tú estás. Así que no eres la única. Y de plano, no hay algo malo contigo. Déjame ponerle el porqué. Aquí nace todo el episodio. Tu cuerpo trae una alarma, como la de un carro. Sirve para avisarte de un peligro real. Pero el lío o el problema se vuelve cuando es demasiado sensible. O sea, pasa un gato por encima del coche y se prende toda. Y el escándalo es real, fuertísimo. Pero pues no, no hay ningún ladrón que te imaginas. Y lo que le vuelve como una bola de nieve es justo lo que contaste de niña, el miedo a la sensación. Sientes el corazón acelerado, te asustas de sentirlo, y ese susto es como si le pusieras más gasolina al fuego. El camino es medio al revés de lo que tu cuerpo te pide. En lugar de pelearte con la sensación, como hablarle, ¿no? Ah, ya llegaste. Eres mi alarma, no un infarto. No me caes bien, ¿eh? Pero tampoco sé que me vas a matar. Y cuando dejas de pelearte con ella, no sé, es como que le bajas a... Exacto, como que le quitaras el miedo al miedo, ¿no? Eso, Norma. Y fíjate que la ola, cuando dejas de pelearla, baja solita. Tu cuerpo no te está traicionando, Camila. Está haciendo de más una cosa que en algún momento aprendió a hacer para cuidarte. Oye, Vane, y ya que andas en modo confesión, ahora que eres adulta, ¿también pasa algo de eso? Porque, no sé, no me digas que no te ha tocado el clásico, pero mira todo lo que tienes, valóralo, tienes una buena pareja, tus hijos, con esa familia de qué te preocupas. Dime, ¿no te ha pasado? Pues, ¿qué crees? Sí me ha pasado. Y oye, por eso lo quiero dejar bien clarito hoy. Esto no se trata de tener una buena vida o no tener una buena vida. Yo tengo una buena vida que amo. Y aún así, fíjate que a veces todavía me visita. Más suavecito, ya sin creer que me muero, pero sí me visita. Y eso no me hace malagradecida, me hace humana. Pienso que esa visita es como la de un huésped, ¿no? Se queda cierto tiempo y después se va. Pero luego están los comentarios que sin querer lastiman, ¿no crees? Uf, sí, todos. El típico pobrecita o el de seguro tuvo una niñez bien traumática, como si realmente necesitas una tragedia enorme para tener derecho a sentirlo. Norma, si un adulto con todas sus herramientas lo vive así difícil, imagínate el adolescente, o sea, que lo único que quiere es encajar y no sentirse diferente. Más que el regaño, Vane, es porque casi siempre es desde la ignorancia. No lo hacen con maldad. Pero es momento de saber más del tema para acompañar y no solo juzgar o opinar sin tener el conocimiento necesario del tema. Así es, Norma. Y justo la pregunta, pues, de la que me gustaría que ahora hablemos, sigue esa misma alarma. Pero digamos así como si fuera un piso más arriba. Esta llega en la cabeza, ¿no? Y es de Pablo. Pablo nos dice, ¿por qué mi cerebro se inventa películas de terror de la nada? Si un amigo tarda 10 minutos en contestarme, mi mente ya decidió que me odia, que hablé mal de él y que me voy a quedar solo toda la vida. ¿Por qué todo termina en el peor escenario? Ay, Pablo, esto lo hemos escuchado en tantas voces, tantas ocasiones, que sabemos exactamente de qué nos estás hablando. Y es agotadísimo, ¿no, Norma? Porque no es un pensamiento. O sea, son 20, todos encimados, a toda velocidad, y se sienten tan reales que en el momento tú imaginas y crees completamente que te va a dejar de hablar. Y si de por sí te da vergüenza contarlo, porque desde afuera como que parece una tontería, déjame decirte, Pablo, que no estás solo y no, no es ninguna tontería. Déjame contarte por qué tu cabeza hace esto. Vane, espérame tantito, que aquí hay un punto que no podemos dejar de lado o soltar. Tu cerebro no te hace eso para fastidiarte, Pablo. Te lo hace para cuidarte. Mal, pero es para cuidarte. Sí, ese es el punto, Norma. Mira, tu cerebro es como un guionista, pero uno de terror. En cuanto hay un huequito, no me contestó, ya está escribiendo. Y siempre el peor final. ¿Y por qué nunca el bueno? Porque prefiere asustarse de más para confiarse de menos. Para él,
imaginarse lo peor es como estar listo. Y tú te lo crees porque viene en tu propia voz. Exacto. Y la clave, Pablo, eso que escribe no es información, es un simple borrador. El hecho es, tardó 10 minutos. Todo lo demás lo inventó tu guionista. Y entonces, pregúntate siempre, ¿esto es un hecho o es un pensamiento? O sea, tu cabeza está escribiendo terror todo el día, ¿no? Pero una cosa es que lo escriba y otra muy distinta, pues que tú lo publiques. No sé si me explico. Exactamente. Así como lo explicaste quedó muy claro. ¿Y qué crees? La misma alarma se mete en otro lugar, la mirada de los demás. Esta nos llegó en diferentes versiones. Es de Emilio. A veces quiero salir o hablar en clase, pero siento que todos me están juzgando. Me da pánico equivocarme y que se rían. Prefiero quedarme callado o cancelar a última hora, aunque por dentro me muera de ganas de ir. ¿Cómo hago para que deje de importarme tanto lo que piensen? Oye, Emilio, esa última línea me dejó pensando. Aunque por dentro me muera de ganas de ir, imagínate el momento. Te arreglas, ya estás listo, faltan 10 minutos y empieza esa cosa en el estómago. Y entonces, pues mandas el perdón, al final no voy a poder ir. Y sientes alivio, pero a los 5 minutos te sientes peor. Ahí en tu cuarto, viendo las historias que todos están compartiendo en la fiesta. Y entonces viene el pensamiento de todos pueden y yo no. Y ¿sabes qué, Vane? Yo aquí, aunque lo matizaría, no es que te importe de más, es que tu cabeza le pone precio de vida o muerte a algo que no lo tiene. Eso tiene nombre: ansiedad social, miedo al rechazo. Ay, Norma, me gusta cómo lo dices. Y oye, Emilio, no es que algo esté mal contigo, ¿eh? Como se lo dije a Camila. Tú mismo diste la pista. Me muero de ganas de ir. Si quieres ir, si te importa. Claro, ¿y por qué nos importa tanto esa mirada? Pues porque para tu cerebro casi es de vida o muerte. Fíjate que si nos remontamos a hace miles de años y te corrían del grupo, pues ¿qué crees? Solo no la contabas. Y es como que todavía traemos esos cablecitos con esa dirección. Por eso de que deje de importarme, no va a pasar. Pero aguas con lo que haces para no sentirlo. Cancelar te alivia en el momentito. Y como que tu cerebro lo apunta. ¿No? ¿No crees, Vané? Ah, ok. Entonces, si era peligroso, me quedo. Y la próxima te cuesta todavía más animarte a hacerlo. Claro, Norma. Y justo por eso la pregunta buena no es cómo le hago para que me deje de importar, sino que es otra. ¿Voy aunque me importe? O sea, ir esa vez aún con ese miedo puesto y dejar que tu cerebro se dé cuenta solito de que no te corrieron, de que no pasó nada. Y hablando de la última alarma de las que hemos dicho, es ahora apuntándole a algo que todavía ni ha pasado, que es el futuro. Entonces ahí llega lo que nos dice Andrea. Andrea dice, siento que el tiempo va rapidísimo y que tengo que decidir ya toda mi vida. Me da terror no dar la talla, decepcionar a mis papás, fracasar. A veces me despierto en la noche con una angustia que no me deja dormir. ¿Cómo se apaga el miedo a fracasar? ¡Wow! Híjole, qué pregunta tan interesante. Esa pesa y es rarísimo. ¿Por qué no sufres por algo que pasa ahorita? Sufres por algo que ni siquiera ha sucedido, pero ya te está atormentando. Y es bien raro, ¿sabes? Porque es una angustia por algo que ni ha pasado, como dices, Norma. Como ir a sufrir una película que ni se ha estrenado, ¿no? Ya la estás padeciendo y todavía ni existe. Y a las 3 de la mañana, que es cuando ya no tienes con qué distraerte, te llega todo junto. La carrera, la escuela, qué van a pensar de ti. Te digo algo, Andrea. Yo también he tenido noches en las que mi cabeza se adelanta 10 años. No eres la única persona que se desvela con el futuro. Quizá antes era un poquito menos presente esta ansiedad, pero hoy en día tenemos muchos elementos que nos bombardean constantemente y uno de esos, pues son las redes sociales. ¿Tú qué piensas, Vane? Totalmente de acuerdo contigo, Norma. Y justo por todas esas cosas, te das cuenta de que te quita el sueño, pues no es exagerar.
Es justo que estás cargando algo pesadísimo, demasiado para tu edad. Y mira, lo primero es quitarle una mentira, esa de tengo que decidir ya toda mi vida, porque nadie decide su vida a los 15, esa es una realidad, o tú la habías decidido a los 15, Norma. Uy, no, pues la verdad en los 15 años ni siquiera tenía pensado que iba a ser el siguiente año. La verdad, en ese tiempo me gustaba más estar divirtiéndome con mis patines y mi bicicleta, pero sí hay que elegir cosas. Claro, o sea, no es que estás firmando un contrato de quién vas a ser a los 40, pero como dijiste, Norma, se tienen que elegir cosas, claro. ¿Qué es lo que se hace? Pues eliges el siguiente paso. Es como, mira, ¿has manejado de noche? Piensa en los faros. Los faros nada más te alumbran, que unos 20 metros. No puedes ver toda la carretera. Y aún así llegas, ¿no? A tu destino, porque cada tramo que avanzas, pues se va iluminando el siguiente. No necesitas ver todo el camino para arrancar. Oye, Vane, ¿y si no te diera miedo fracasar, sino lo que crees que ese fracaso diría sobre ti? Uy, Norma, esa pregunta es buena, ¿eh? Fíjate, yo creería que lo que más pesa aquí es decepcionar a los papás. Ahí no estoy tan segura. Yo creo que en varias ocasiones pesa más otra cosa, decepcionarnos a nosotros mismos. Tienes razón. Y oye, te voy a ser bien honesta, Andrea, porque esto pues lo sé de cerca. A mí de chica no era que yo culpara a nadie. Lo mío era otra cosa. Yo nada más quería ser como los demás, no fallarme a mí. O sea, el examen no era contra nadie de afuera, era contigo. Exacto, Norma. Y por eso esto no se calma sacándose dieces. Se calma cuando descubres que equivocarte no dice nada de cuánto vales. Que si se apaga el miedo a fracasar, te voy a ser honesta, no. Lo que cambia es que aprendes a equivocarte sin sentir que vales menos. Y eso sí se puede, Andrea. Y sabes, Vane, yo creo que aquí hay un punto en común en Andrea, Camila, Emilio y Pablo. Ese temor, yo no lo tomo tanto como una desventaja, porque también nos está protegiendo de algo. Nos está avisando que algo estamos haciendo de una manera que podemos mejorar. Esa alarma nos está diciendo que quizá nos tenemos que cuidar un poco más, pero no de los demás, sino de nuestros pensamientos. ¿Tú qué piensas? Totalmente de acuerdo. Por eso, antes de cerrar, quiero que regresemos al principio. A esa persona que despierta a medianoche con el corazón al mil, segurísima de que se va a morir. La misma de la que tú hablaste. Esa niña que además tuvo que esconderlo. Esa Vane vulnerable que en ese momento se sentía frágil. Pero mira, justo es la que nos está hablando ahorita de ansiedad. La misma Norma. Y hoy le diría lo que a mí me habría encantado oír. No hay nada malo contigo. Y fíjate, todas las personas que nos compartieron sus inquietudes el día de hoy, por debajo dicen lo mismo. Camila, Pablo, Emilio, Andrea. Es la misma pregunta con diferentes palabras. ¿Algo está mal conmigo? Por eso si hoy te escuchaste en alguna, quédate con esto. No eres una persona frágil, débil, incluso rota. Tal vez nada más tienes una alarma demasiado sensible. O, no sé, ese guionista de terror que trabaja de más. Una mente que se la pasa viendo películas que ni ha estrenado. ¿O un corazón que si va aunque le importe? Y eso, nada de débil, nada de frágil, eso es ser humano. Y mira, no es que quiera hablar de mí, pero justo yo tengo la prueba, lo viví desde niña, lo escondí y ahora estoy aquí contándolo con calma, con una vida que amo, ya no vivo esa alerta todo el tiempo. Hay detonadores, claro, y creo que Norma conoce más de alguno, pero ya no me asustan como antes. Y no porque yo sea especial, sino porque aprendí que no tenía que pelearme con cada sensación que me llegaba. Y fíjate que no pasó de un día para otro, pero ¿qué crees? Sí cambió muchísimo. Oye, Vane, y antes de despedirnos me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo podrías definirle a estos chicos esa ansiedad de la que ellos hablan? ¿Cómo se las podrías explicar para que logren atravesarla, podría decir, porque aquí la experta eres tú, o superar? Yo siento que es como atravesar, ¿no? ¿Cómo se los explicarías? El primer paso es entender que no hay nada malo en ti,
sino justo como lo llamamos aquí, es esa alarma, ¿no? Esa alarma que está exagerando, por decir, como las alarmas de fuego, que de pronto hay un vaporcito de la estufa y empieza, algo así. Y si lo miramos y lo entendemos desde ahí, entonces vamos a dejar de estarnos peleando con ella, o imagínate que se prende la alarma de fuego, no hay fuego, pero sales corriendo automáticamente, entonces vas perdiendo territorio y la ansiedad va ganando territorio en tu vida. Entonces, lo que ayuda muchísimo es empezar a enfrentarla desde ese lugar del autoconocimiento. Pero, Norma, sé que es un tema muy amplio. ¿Qué te parece? Tú me abriste la idea si lo explicamos en otro episodio más claramente. Me parece excelente. Vane, me encantó escucharte desde esa parte humana, donde nos cuentas cómo lo viviste y desde cuándo lo viviste. Entonces, creo que lo que compartiste les va a servir muchísimo a estas 4 personas. Y mientras, manden sus preguntas. Obviamente vamos a respetar su privacidad cambiando los nombres. La próxima vez hablamos de los temas que justo nos vayan escribiendo en estos días. Claro, así que nos puedes enviar tus dudas, tus preguntas, temas que quieras que escuchemos y con gusto lo hacemos. Fue un gusto también tenerte nuevamente aquí en este episodio conmigo, Norma, y pues nos seguiremos viendo. Y gracias a cada uno de los que nos acompañaron, de los que nos están escuchando. Nos vemos el próximo episodio, porque la ansiedad no necesita máscara y tú tampoco.